Ágora, el debate en Euronews. ¿La movilidad en Europa es real? Este es el tema que debatirán nuestros invitados, el diputado portugués José Pacheco Pereira y el director del Instituto Pierre Werner, el luxemburgués Mario Hirsch. Ambos han participado en un debate organizado por la Cámara de Comercio de Luxemburgo sobre integración, migraciones y Europa. Un debate de actualidad tras la polémica expulsión de gitanos en Francia durante el pasado mes de agosto. Como hemos aprendido tras el debate sobre la comunidad gitana en Francia, hoy no es suficiente ser ciudadano europeo para disfrutar de la libertad de trabajar donde quieras. Tienes que demostrar que gozas de los medios suficientes para vivir, que tienes ingresos decentes, etc. Existen límites en lo que se refiere a la movilidad, a pesar de que esta sea una de las 4 libertades que han caracterizado el proceso de integración europeo durante mucho tiempo. Sí, porque una cosa es la teoría y otra la realidad. Sí. Durante el debate sobre la Constitución Europea, un buen ejemplo fue el del fontanero polaco, y ahora también hablamos de los gitanos. La realidad es que las diferencias económicas, la pobreza, la exclusión de una parte de la población europea significan algo muy importante, y es que hay una gran diferencia entre el discurso oficial sobre Europa y el hecho de que no existe, de manera concreta, la ciudadanía europea. Usted está hablando de la ciudadanía europea. Por ahora solo es un concepto establecido en el Tratado de Maastricht. Sigue siendo más o menos un concepto vacío, a no ser que se hable de los derechos que los extranjeros tienen para votar en las elecciones municipales. No tiene sustancia, pero todavía hay más. La impresión que uno tiene cuando te das cuenta de que la ciudadanía europea casi no existe, y además descubres que no todos los ciudadanos europeos son iguales. Creo que durante los últimos 20 años ha habido una aceleración de la unidad europea. Hemos aceptado la entrada de países que no cumplían todos los requisitos, como se le había exigido a otros países como España o Portugal. Es decir, Rumanía o Bulgaria entraron en el club comunitario de una manera muy diferente. Y si no fuésemos hipócritas respecto a esta situación, entonces aceptaríamos que esos países necesitan ayuda. Hemos visto cómo en Rumanía hubo muchos problemas para crear un sistema democrático estable, como en mi país tras la revolución de 1974, así que de hecho hemos integrado a esos países por razones políticas. Y eso fue hecho sin ningún tipo de cuidado. Y claro, los problemas llegaron después. El caso de los gitanos en Francia es un ejemplo de ese problema. Creo que tenemos que dejar de ser hipócritas sobre Europa, sobre la ciudadanía europea. Nos hacemos ilusiones, muchas veces. Pero tenemos que ser más prudentes y empezar desde los niveles más bajos a construir una sociedad para hacer real la movilidad, la integración de toda esa gente en Europa. Esto significa ofrecer las mismas oportunidades de crecimiento económico, algo que es difícil en tiempos de crisis. Creo que estos problemas empeorarán en el futuro. Usted ha hablado de esos dos países, Rumanía y Bulgaria, pero ocurrió lo mismo con países que entraron antes en la Unión. Polonia.
Sí, me acuerdo de Portugal. Cuando entró Portugal, Luxemburgo pidió un periodo de transición de 5 años antes de que la libre circulación entrase en vigor. ¿Por qué lo hicimos? Porque en ese momento atravesábamos una crisis económica muy seria y no existía la necesidad de nueva mano de obra. Pero al final nos dimos cuenta de que no era necesario. Estábamos incluso contentos de que hubiese portugueses que querían trabajar aquí, pero para otros países, como los de Europa Central, ese periodo de transición sí que se ha aplicado. El problema es el siguiente. No tendremos una Europa al mismo nivel político mientras Europa no esté al mismo nivel económico. Y tampoco si no existe el sentimiento de patriotismo europeo entre los ciudadanos de los diferentes países de la Unión. Esta es la diferencia con Estados Unidos. En los debates sobre la Constitución Europea había gente que decía que quería una Europa similar a Estados Unidos. Pero existe una diferencia importante. En Estados Unidos existe un sentimiento de patriotismo. En Europa eso no existe. Y si aparece una crisis económica, como ocurre ahora, entonces hay un aumento de las actitudes nacionalistas. Lo que usted dice sobre las diferencias entre Europa y Estados Unidos es muy interesante. La ausencia de un patriotismo europeo. Esto debemos relacionarlo con otra diferencia. En Estados Unidos, cualquiera que emigre a ese país se espera que tarde o temprano se integre en su nuevo ambiente. Ahora, en Europa, la noción de asimilación se supone que es políticamente incorrecta. Porque la gente que rechaza esta noción tiende a pensar que asimilación significa abandonar, dejar de lado tu identidad. Hablando claro, lo consideran como un striptease. Pero eso no es necesario. En Estados Unidos podemos ver que el hecho de tener que integrarse no frena a esas comunidades a emigrar. Existen ejemplos recientes, como los vietnamitas que llegaron a Estados Unidos sin nada. Ellos fueron capaces de convertirse en ciudadanos estadounidenses. Ellos querían convertirse en ciudadanos estadounidenses. En Europa, por ejemplo, vemos a la comunidad turca en Alemania y a otras comunidades también en Francia que no quieren ser ni alemanes ni franceses. En Estados Unidos, todas las comunidades mantienen su identidad. Entonces tendría sentido adoptar el concepto estadounidense de crisol, de la fusión de culturas. Sí, por supuesto. Creo que sí. Pero la fusión de culturas solo es posible en una sociedad en la que se puede mejorar, no solo en términos económicos, sino también culturales y sociales.